Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos, todos ustedes que están acompañándonos, que nos estarán acompañando en el transcurso de los siguientes minutos. Buenas noches, estamos aquí con mucho agrado en nuestro corazón, con mucha alegría, y consideramos esto un hermoso privilegio que el Señor nos da, el podernos poner en contacto con ustedes, el reunirnos con ustedes para estudiar una vez más la palabra del Señor. Recordemos que esta es la palabra de Dios, palabra inspirada, palabra inerrante, pero también palabra con autoridad. Ella nos dice lo que nosotros necesitamos saber. Ella nos dice cuál debe ser nuestra forma de pensar. La palabra de Dios nos dice cuál debe ser nuestra manera de actuar. Ella nos dice para dónde vamos. Ella nos presenta la verdad. Y gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la libertad que tenemos de estudiarla. Bienvenido, bienvenida cada uno de ustedes a esta reunión virtual que lo acostumbramos a hacer 3 veces a la semana, donde nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Antes que empecemos a estudiar la palabra del Señor, le pido que nos unamos para hacer una oración, para pedirle al Señor que nos guíe en los minutos que vienen por delante. Pero también por ahí me escribió el hermano José Benavides pidiendo oración, primero por la hermana Elizabeth, su esposa, no está tan bien de salud, y recordándonos la necesidad de la hermana Zulema, quien está con un cáncer casi terminal. Vamos a orar por ella, por el cuidado de Dios, la fortaleza de Dios para la hermana Zulema y para sus hijos. Algunos de ellos están fuera del país, así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias esta noche por la vida que nos regalas hasta este momento. Muchas gracias, Señor, por todas las oportunidades que tú nos has hecho y nos has permitido ver en medio de la crisis. Gracias, Señor, porque aún en medio de la crisis tu iglesia se mantiene en pie, tu iglesia es fortalecida, tu iglesia sigue alumbrando las tinieblas de este mundo. Muchas gracias, Señor, por tu bondad manifiesta en estos tiempos críticos. Oramos, Señor, en esta noche por nuestra hermana Elizabeth de Benavides, nuestra hermana Betty. Pedimos que tú fortalezcas y bendigas la salud física de nuestra hermana Betty, que tú alivianes cualquier dolor, cualquier incomodidad en su cuerpo, y que muestres tu gracia y tu misericordia con ella. A la vez pedimos por fortaleza tuya para nuestra hermana Zulema, que está con una enfermedad muy, muy delicada, Señor, y queremos pedirte que en este momento ella pueda sentir la compañía tuya, que pueda sentir tu abrazo, que pueda sentir tu amor, que pueda sentirse pastoreada por ti, Señor, en este momento difícil. Igualmente sus hijos que están allí llevando esta angustia en su corazón, fortaléceles y permite que la fe de ellos pueda ser firmes y consolidarse en este momento difícil. Pedimos, Señor, sobre todas las cosas que nos guíes en los minutos que tenemos a continuación para estudiar tu palabra. Nosotros reconocemos que la Biblia es tu palabra y tu palabra, Señor, tú la revelaste para nosotros porque quieres bendecir nuestra vida, quieres enseñarnos tu voluntad a través de tu palabra. Así que pedimos para que tu Santo Espíritu nos use en la enseñanza, pero también en el aprendizaje, en la aplicación y la obediencia de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ahí en su casa recibiendo esta transmisión. Gracias por cada uno de los hermanos que son de la iglesia El Buen Pastor, de la iglesia Alfa y Omega y otros hermanos, Señor, que también se nos unen y nos acompañan en este tiempo de reflexión. Guíanos, Señor, guíanos y permítenos hacer esto con humildad de corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, de nuevo buenas noches. De nuevo buenas noches y gracias por estar de nuevo aquí. Gracias por estar de nuevo aquí. Si ustedes recuerdan, empezamos a estudiar Efesios. La carta de Efesios es una carta maravillosa. Una de las cosas que ustedes van a darse cuenta a medida avancemos en este estudio en la carta de Efesios es que Efesios, Pablo en la carta de Efesios habla de la supereminente
función del Señor Jesús en relación con su iglesia. La relación de Jesús con su iglesia es uno de los temas que sobresalen en la carta de Efesios. El cuidado del Señor para con su iglesia, el amor del Señor para con su iglesia, es uno de los temas que son muy visibles en esta carta. Así que el último día que estuvimos hablando de la carta de Efesios, que fue el miércoles, ustedes lo recuerdan, empezamos a estudiar los versículos 15 en adelante del capítulo 1. Y decíamos que ese capítulo 1 contiene la oración que Pablo hacía por los efesios en aquel momento. Y una de las cosas que Pablo pide por la iglesia de Éfeso está allí en el versículo 17. Le dice Pablo: yo estoy orando por ustedes y oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que Pablo está pidiendo aquí en favor de la iglesia de Éfeso es que el Señor permita que la iglesia de Éfeso pueda conocerle más y más. A medida avancen los días, a medida pase el tiempo, que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Cristo que está en Éfeso, se empape del conocimiento del Señor. Y luego Pablo dice, porque cuando la iglesia de Éfeso y la iglesia del Señor, la iglesia universal del Señor, se empape del conocimiento de su Dios, entonces las escamas de sus ojos van a caerse, las tinieblas de su corazón van a desaparecer y van a poder ver, conocer la majestad de Dios. Una de las cosas que Pablo dice que va a pasar cuando la iglesia conozca bien a su Dios es que la iglesia va a conocer la esperanza a la que ha sido llamada. Primero, la iglesia va a conocer las riquezas de la gloria de la herencia que Dios nos ha dado. De esas dos cosas hablábamos el miércoles, pero hoy queremos hablar de algo más. Cuando la iglesia crece en el conocimiento de Dios, crece en el conocimiento de la palabra revelada de Dios, entonces la iglesia va a conocer cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Mire qué lindo esto. Y creo que esto es muy, muy oportuno. Hablar de este tema hoy, en estos días, es muy oportuno, muy pertinente. Vamos a hablar de la supereminente. Esa es la palabra que usa la Reina Valera, allí en el versículo 19 del capítulo 1. La supereminente grandeza del poder de Dios. Ese es lo tercero que va a conocer el creyente cuando la ceguera espiritual desaparece de él como resultado de conocer a Dios. Conocer la supereminente grandeza de Dios. Quiero que por favor me acompañe a leer todo el párrafo, toda la porción, desde el versículo 15 hasta el 23 de Efesios 1. Desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Si usted tiene su Biblia allí, léalo conmigo, siga la lectura con la vista. Si no la tiene, por hoy, escúchelo, pero para la próxima, tenga su Biblia lista. Dice el versículo 15. Por esta causa también yo, está hablando Pablo, recuerde, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé entendimiento de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gracia de su herencia en los santos. Y aquí viene el texto que vamos a estudiar hoy, la parte que vamos a estudiar hoy, aquí viene. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y potestad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Los versículos que vamos a estudiar hoy están muy relacionados con ese gran poder de Dios que operó en la vida de Jesucristo, que activó en la vida de Jesucristo. Así que de eso vamos a estudiar hoy. Entonces decíamos que otra de las cosas que pasa cuando después de que el creyente empieza a conocer a Dios a través de su palabra y que sus ojos son abiertos, la otra cosa que pasa es que nosotros los creyentes vamos a conocer la incomparable grandeza de Dios. Eso. La incomparable grandeza de Dios. Mire que dice el versículo 19. Y conoceréis, dice, cuál es la supereminente grandeza de su poder. La palabra o el énfasis aquí en este versículo está en el poder de Dios. Sobre todo en esa primera frase que leímos. Se la leo de nuevo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Estamos hablando del poder de Dios. El tema principal, el tema principal esta noche cae sobre eso. El poder de Dios. El poder de Dios es uno de sus atributos más importantes. De hecho, todos los atributos del Señor son importantes, pero vamos a ver la riqueza del poder de Dios al terminar de estudiar estos versículos. El poder de Dios. Por cierto, la Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, describe a Dios como un Dios único por su poder. No hay otro ser en el universo que iguale el poder que Dios tiene. Y la Biblia describe a nuestro Dios como un Dios que está con un poder inigualable, con un poder incomparable. Y a veces nosotros nos cuesta imaginarnos la grandeza del poder de Dios. O nuestra capacidad limitada para imaginar nos imposibilita tener la idea de cuán grande es el poder de Dios. Fíjese que Pablo aquí está agregando algunas descripciones al poder de Dios o algunos calificativos al poder de Dios. Por ejemplo, ahí en esa primera parte que leímos, Pablo usa dos calificativos para hablar del poder de Dios. El segundo que usa es la grandeza de su poder. ¿Se dieron cuenta en el versículo? La grandeza de su poder. Si Pablo solo hubiera usado ese término, igual nosotros hubiéramos llegado a la conclusión de que el poder de Dios es grande, es inmenso. Pero fíjese que Pablo no se conforma en usar únicamente ese término, la grandeza de Dios, sino que usa otro calificativo. Y el calificativo primero está calificando a la grandeza. ¿Cómo es la grandeza del poder de Dios? Mire que dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios? Supereminente. Todos nosotros sabemos lo que es una eminencia, ¿verdad? Sabemos lo que es una eminencia. Estamos hablando de algo que es extremadamente encumbrado, una eminencia. Pero mire el prefijo que Pablo, o por lo menos la manera en que lo traduce la Reina Valera, el prefijo que le pone a eminente. Si solo fuera la palabra eminencia, estamos hablando de algo que es muy grande, pero Pablo agrega supereminencia. ¿Tiene idea de eso? Ahora, una usted la supereminencia, por un lado, que es un término que habla de una grandeza excelsa, y agréguelo a grandeza. Cuando unimos esos dos términos, supereminente y grandeza, lo que esto nos está diciendo es que el poder de Dios no tiene comparación. ¿Se da cuenta? El poder de Dios no tiene comparación.
Ahora, para Pablo era muy importante usar estos dos términos. Para Pablo era muy importante que nosotros viéramos el poder de Dios, calificado por esos dos términos que describen algo que está muy por encima de. ¿Sabe por qué? Porque la gente de Éfeso, los creyentes de Éfeso, habían escuchado de la grandeza de los reyes. La gente de Éfeso había escuchado de la grandeza de los gobernantes, de la grandeza del poder de los reyes, de la grandeza del poder de los gobernantes. Habían escuchado de la grandeza del poder de los emperadores, quienes se presentaban a sí mismos como dioses. Pero Pablo está diciendo que el poder de Dios no puede compararse con el poder de los reyes. No puede compararse con el poder de los gobernantes de aquel tiempo, ni de ningún tiempo. No puede compararse con el poder de los emperadores. Por eso Pablo se asegura de que el concepto de la grandeza de Dios, la magnitud de la grandeza de Dios, quede claro en el pensamiento de la gente de Éfeso. No es una simple grandeza humana. ¿Se da cuenta? Pablo dice, es una supereminente grandeza de Dios. Qué maravilloso. El Dios en el que nosotros hemos creído. El Dios en el que nosotros hemos puesto nuestra fe. El Dios a quien nosotros hemos confiado nuestra vida. El Dios a quien nosotros hemos confiado nuestro presente. El Dios a quien nosotros hemos confiado nuestro futuro. No tiene un poder igual a los otros poderes. Es un poder que está muy por encima de cualquier otro poder. Pablo dice la supereminente grandeza de su poder. Qué maravilloso esto. Ahora hagamos otra observación. Ya hicimos una observación valiosa del poder de Dios. Hagamos otra observación del poder de Dios. En el versículo 19 siempre, dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Sabe cuál es la segunda observación? Que ese poder incomparable, inigualable y quizá inimaginable que hay en Dios, Dios lo tiene para el beneficio de quienes, dígame usted, según lo que leyó en el texto, para beneficio de quienes es el poder de Dios. ¿Se dio cuenta? El gran poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios, Dios lo tiene para beneficio de los que creemos en Él. ¿Se dio cuenta de qué maravilloso es esto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Qué somos los seres humanos? La respuesta es, no somos nada. Entonces, ¿por qué Dios pone tanto poder para beneficio nuestro? Su gracia. Otro tema que sobresale en la carta de Efesios es la gracia del Señor. Aquí claramente Pablo dice el poder para con nosotros los que creemos, para con nosotros los que creemos. Qué maravilloso es esto. Y leamos la última parte del versículo 19. Dice que Dios nos beneficia con ese poder. Y ese poder con el que Dios nos beneficia es según la operación del poder de su fuerza. Es increíble lo que Pablo está agregando, la descripción que Pablo está agregando al poder de Dios. Es increíble. Usa tres términos. Primero, operación, primer término. Segundo término, poder. Tercer término, fuerza. ¿Sabe usted que el término griego, que aquí se traduce como operación, es el término energeía? Así se pronuncia en el griego, energeía, del cual nosotros traducimos al español el término energía. Entonces Pablo está diciendo que el poder de Dios es esa energía, es esa actividad, es esa manifestación, es esa operación. El segundo término que Pablo usa es poder. Algunas veces el griego usa
para hablar de poder usa el término dynamus o dinamita, pero esta vez no es dinamita. Esta vez el término griego es ischus. Ischus, que traducido al español es gran fuerza. El poder que Dios pone para el beneficio de los creyentes es esa gran fuerza de Dios. Y el tercer término que usa en la última parte del versículo 19 de Pablo es su fuerza, que en el griego es kratos, que traducido es fuerza ejercida. ¿Sabe qué es lo interesante aquí? Que Pablo está usando tres términos que en griego son diferentes, pero el significado casi es el mismo. Los tres términos están hablando del poder, del gran poder de Dios. Operación, energía. Poder, ischus. Y fuerza, kratos. Cuando unimos estos tres términos, una vez más, Pablo está exaltando, diciendo cuán grande es el poder de Dios. Apreciado hermano, hermana, yo creo que mientras estemos en este cuerpo y en esta mente todavía dañada por el pecado, no vamos a poder comprender cuán grande es el poder del Señor. No vamos a poder imaginar cuán grande es el poder de Dios. Pero una de las cosas que debemos aceptar por la fe es que el gran poder de Dios está para beneficio de los creyentes, para beneficio de la iglesia, para con vosotros, dice Pablo, para con nosotros los que creemos. Así que ahí está ese maravilloso poder de Dios. Los seres humanos somos personas sin poder, sin poder. Y a veces hacemos algunas cositas y nos sentimos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Nos sentimos los todopoderosos. No tenemos nada, no tenemos nada. Y al Señor le gusta que nos veamos a nosotros mismos tal y como somos. Al Señor le gusta que nos veamos como seres criaturas, que nos veamos como seres necesitados del poder de Dios. Al Señor le encanta que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Al Señor le encanta la humildad, la sencillez de corazón. ¿Sabe qué es la humildad? Reconocer nuestra bajeza, pero también reconocer la grandeza excelsa de Dios. Eso es humildad. Eso es humildad. Reconocer nuestra pequeñez, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestra bajeza, pero reconocer la grandeza inigualable, incomparable, inimaginable de Dios. Ese es nuestro Dios. Ese poder lo conocemos y vamos a conocer el poder de Dios cuando conocemos su palabra, cuando estudiamos su palabra. Ahora, Pablo va a decir en los siguientes versículos algo que es maravilloso. Antes de poner este poder para beneficio de la iglesia, Dios lo puso para beneficio de Jesucristo. Ese gran poder de Dios, dice Pablo, también operó en Jesucristo. Y miremos de qué manera. Pasemos al versículo 20. Primero dice, la cual es una referencia a la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Estamos? Dice, la cual operó en Cristo, ¿ya? La cual se manifestó poderosamente en Cristo. Esa energía, ese kratos, esa fuerza ejercida, se manifestó en Cristo. ¿Cuándo? Primero, se manifestó en Cristo, dice el versículo 20, resucitándole de los muertos. La resurrección de Jesucristo no fue un acto de magia. La resurrección de Jesucristo fue el efecto, fue el resultado, fue el producto de la eminente grandeza del poder de Dios. Quien resucitó a Jesucristo fue el gran poder de Dios. Aquel primer día de la semana, en la madrugada, antes que el sol saliera en su esplendor, el poder de Dios visitó aquella tumba. Primero devolviéndole
la vida al cuerpo muerto de Jesús. ¿Tiene idea de cuán grande es este poder? ¿Tiene idea? Luego moviendo aquella piedra e incorporando nuevamente a Cristo a una vida plena y eterna. Entonces el gran poder de Dios se manifestó en Cristo, primero, resucitándole. Segundo, ¿cómo se manifestó en Cristo? Ahí está en el versículo 20. Dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Primero, el poder de Dios, el gran poder de Dios se manifiesta en Cristo resucitándole a los muertos. ¿Se dio cuenta? Segundo, el gran poder de Dios, el supereminente poder de Dios se manifiesta en Jesucristo exaltándolo, llevándolo, ascendiéndolo nuevamente a su presencia, sentándolo a su diestra, coronándolo, glorificándolo. ¿Se da cuenta? El poder de Dios lo hizo. Recuerde aquel momento, aquel escenario allá en Hechos capítulo 1. Está Jesús con sus discípulos en aquel monte alto. Luego el gran poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios, empieza a levantar a Jesucristo. Y Jesús empieza, y el cuerpo de Jesús empieza a moverse hacia el cielo nuevamente. El Padre con su gran poder empieza a glorificar al Hijo. Lo lleva a su presencia. Lo sienta a su diestra. Lo llena de la majestad con la misma gloria que había tenido antes de que Jesús viniera a la tierra. ¿Quién lo hizo? ¿Qué lo hizo? El gran poder de Dios. Ahora, detengámonos un poquito aquí en el texto. Detengámonos un poquito. ¿No le parece interesante a usted que la resurrección de Jesucristo fue gracias al gran poder de Dios? ¿No le parece interesante que la glorificación de Jesucristo, el triunfo definitivo de Cristo fue gracias a la supereminente grandeza del poder de Dios? ¿Sabe usted que la Biblia habla de la resurrección nuestra de entre los muertos? Si es que habremos muerto cuando Cristo regrese. Que posiblemente. ¿Ha leído usted que una doctrina de la Biblia es la resurrección de los creyentes de entre los muertos? ¿Ha leído eso? También ha leído usted, recuerda usted la doctrina de la consumación de la santificación en nuestra vida, donde el pecado será vencido definitivamente en nosotros, donde nosotros obtendremos nuestro triunfo final sobre la muerte, sobre el pecado. ¿Ha leído esa doctrina en la Biblia? ¿Conoce eso? La buena noticia que tengo para darle a usted, no yo, sino la Biblia, es que el mismo poder, el mismo gran poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, va a levantarnos a nosotros. El mismo poder que llevó a Cristo al triunfo final de su paso por la tierra, también nos llevará a nosotros a nuestro triunfo definitivo sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Se da cuenta cómo el gran poder de Dios está para beneficio de los creyentes? Mi hermano, mi hermana, atesore esto en su corazón. La supereminente grandeza del poder de Dios está a beneficio de sus santos. Está a beneficio de nosotros, está a beneficio de su iglesia. El poder de Dios que actuó en Cristo, resucitándole, exaltándole, actuará en nosotros en aquel día. Lo hará. Glorificado sea el Señor por esto. Así que, gracias al poder de Dios, entonces, ¿se acuerda que al inicio del capítulo 1 hablábamos de la elección del creyente? Sí recuerda, ¿verdad? También hablábamos de la redención del creyente. Hablábamos de la herencia del creyente. A estas alturas usted puede seguirse preguntando, ¿qué garantía tenemos de que nuestra elección es algo real?
¿Qué garantía tenemos de que nuestra redención es algo real? ¿Qué garantía tenemos de que nuestra herencia es algo real y seguro? ¿Qué garantía tenemos? Aquí Pablo nos está diciendo, nuestra garantía es la supereminente grandeza del poder de Dios. Dios no conoce límites. Aunque nosotros no entendamos cómo es que va a ocurrir esto en aquel día, confiemos en que el poder de Dios no conoce límites. Pero ¿sabe algo? El poder de Dios en beneficio nuestro no solamente está en relación con el futuro. El poder de Dios en beneficio nuestro también está en relación con nuestro presente. ¿Quién cree que es el que le sustenta? Es el poder de Dios. ¿Quién cree que es quien le protege? Es el poder de Dios. ¿Quién cree usted que es quien lo mantiene a salvo de los peligros actuales? Es el poder de Dios. El poder de Dios nos tiene todavía aquí donde estamos. Y ese poder de Dios ya se manifestó en Jesucristo, resucitándole y glorificándole, coronándole. Pero el poder de Dios va a seguir manifestándose en el poder, en la vida de Jesucristo. Y ya vamos a ver cómo. Mire qué dice el versículo 20. Sigamos hablando, el versículo 21. El versículo 20 dice que el poder de Dios resucitó a Cristo y lo coronó de gloria. El versículo 21 dice que el poder de Dios puso a Cristo sobre cualquier otra autoridad. Estos versículos que estamos estudiando, hermanos, entienda, son absolutamente cristocéntricos. Están centrados en el poder de Dios sobre la persona de Cristo. Sobre la persona de Cristo. Y allí hay implicaciones maravillosas para nuestra vida. Así que la otra cosa que el poder de Dios, el gran poder de Dios hace en la persona de Cristo es ponerlo sobre o por encima de cualquier otra autoridad. Acompáñeme a leer el versículo 21. Dice, sobre todo principado, puso a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo este siglo, sino también en el siglo venidero. Mire quién es Cristo. Mire hasta dónde ha llevado el gran poder del Padre a la persona de Cristo. Mire la posición que la supereminente grandeza de Dios ha dado a Jesucristo. Dice el versículo 21 que ese poder de Dios no solamente lo resucitó, que no solamente lo puso a la diestra del Padre, sino que también le puso sobre todo. Esa palabra sobre es importante. Sobre significa muy por encima de. La idea allí es de grandeza. La idea allí es de supereminencia. Lo puso sobre. ¿Sabe qué significa esto? No hay nada arriba de Cristo. Podemos seguir explorando arriba de Cristo. No vamos a encontrar nada. No hay, apreciado hermano, no hay otro poder arriba de Cristo. Dice el versículo 21 entonces, lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Entre los mortales, entre los hombres, hay hombres que tienen el principado. Hay hombres que tienen autoridad. Hay hombres que tienen señorío. ¿Ya? Pero fíjese que lo más seguro es que cuando Pablo menciona estas categorías, no está pensando en seres humanos. Lo más seguro, si miramos el contexto de Efesios en diferentes partes habla del triunfo de Cristo sobre Satanás. El triunfo, la exaltación de Cristo sobre las huestes espirituales de maldad. Entonces, lo más seguro es que Pablo aquí no está hablando que Cristo está sobre el principado de los hombres, sino que Cristo está sobre el principado, sobre la autoridad, sobre el poder de Satanás. Y no solamente sobre el poder de los ángeles malos,
Cristo y su poder es aún sobre los ángeles buenos. El poder de los seres espirituales, de los ángeles, buenos y malos, fuera de Cristo, no existe. ¿Se da cuenta? El poder, la grandeza que el poder de Dios ha dado a la persona de Jesucristo, lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, y luego dice, y sobre todo nombre que se nombra. Apreciado hermano, no hay, Dios no ha exaltado a alguien más que a su Hijo Jesucristo. Dios no ha dado grandeza a nadie más que a la persona de Jesucristo. Por eso nosotros insistimos, el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra devoción, el objeto de nuestra adoración, alabanza, es la persona de Jesucristo, el Cordero, ante quien se doblan los ancianos, ante quien se doblan los millares de ángeles. Él es el objeto de nuestra adoración. No hay nadie. El gran poder de Dios le puso a Él sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad y sobre todo poder. Que se nombre, sobre todo nombre que se nombra, el poder de Dios. Entonces, mire cómo termina el versículo 21. Dice que la grandeza o el poder, la majestad que Dios ha dado a su Hijo con su poder, no es algo temporal, sino que lo hizo, dice, no solo en este siglo. La majestad que la persona de Jesucristo tiene no es solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. Lo que esto significa es, Cristo ha sido exaltado por el poder de Dios sobre cualquier otro poder, sobre el poder de los humanos, sobre el poder de los ángeles buenos, los ángeles malos. Cristo está sobre el poder de ellos. Y no es un poder temporal. Es un poder de este siglo y es un poder del siglo venidero, o sea, por los siglos de los siglos. Ahora vayamos un poquito más atrás de Efesios. ¿Por medio de quién Dios nos dio las bendiciones espirituales, hermanos? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. ¿Recuerda? Por medio de Jesucristo Dios nos dio las bendiciones espirituales. Aquí se da cuenta usted cuán seguras son las bendiciones en Cristo. No hay nada más exaltado por el Padre que Jesucristo. Todos los beneficios que los creyentes hemos recibido, que la iglesia hemos recibido a través de Jesucristo, son seguros. Porque fueron puestas en la mano de alguien que tiene la preeminencia en todo. Quiero que sigamos leyendo, que pasemos a leer el versículo 22. Dice que el gran poder del Padre también sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Observe esto. Primero dice, el gran poder del Padre resucitó a Cristo entre los muertos. Primero. Segundo, el gran poder del Padre glorificó a Cristo, coronó a Cristo y le sentó a su diestra. Tercero, el gran poder de Cristo le puso sobre cualquier poder, dominio, autoridad y sobre cualquier nombre que se nombra. Y cuarto, dice Pablo, que el gran poder de Dios puso a Cristo, puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. ¿Sabe qué significa esto? Que Cristo es el gran soberano del universo. ¿Puede usted mencionar por lo menos una cosa de todo lo creado que no esté bajo los pies de Cristo? ¿Puede mencionar algo? Quizá. Pero si usted me asigna esa tarea a mí, si usted me dice, Oriel, mencione aunque sea algo que no esté bajo los pies de Cristo, yo le diría, no pude encontrar nada. La Biblia está diciendo eso. La Biblia dice que el Padre
con la supereminente grandeza de su poder, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Teológicamente podemos decir, Cristo es el gran soberano del universo. ¿Se da cuenta? Echar mano de la soberanía de Cristo es una gran cosa hoy en tiempos de coronavirus. El coronavirus es el terror de la humanidad ahora mismo. Y quizá podría ser hasta el terror nuestro, el coronavirus. Es el tema de todo el mundo. Y la mayoría estamos encerrados en nuestras casas con temor, con horror al coronavirus. Una buena noticia que tengo que contarle es que el coronavirus está bajo los pies de Cristo. ¿Qué le parece? El coronavirus al que tanto le temblamos está bajo los pies de Cristo. No sé a qué otra cosa le teme usted. No sé qué otra cosa le ha quitado el sueño. Le ha puesto ansioso. Ha llenado de vacío su corazón. Todo, lo que sea, todo el Padre lo puso bajo los pies de Cristo. Aún Satanás, aún los ángeles malos, no podrán hacer nada que no esté contemplado allí en la permisividad del Señor, porque todo está bajo los pies de Cristo. Cristo es el gran soberano del universo. Cristo tiene todo bajo control. Todo. Nuestro presente, nuestro futuro. Él es el soberano de nuestro futuro. Él tiene el cuidado de nuestro futuro. ¿Se da cuenta? ¿Entiende esta verdad de Dios? El Padre lo hizo así. La supereminente grandeza del poder de Dios puso a Cristo sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo principado y sobre cualquier nombre que se nombra. Pero también lo puso y puso bajo sus pies todo, absolutamente todo. Aunque hayan cosas que no están bajo control, descanse, tenga paz. Sí están bajo el control del Señor. Aunque hay cosas del mañana que nos llenan de incertidumbre, descanse. Están bajo los pies del Señor. Aunque hay situaciones que nos roban la tranquilidad y que nos inquietan, descansemos. Estemos quietos y esperemos en el Señor. Cristo es el soberano. Todo está bajo sus pies. Esta verdad también nos recuerda que el dominio del Señor no excluye nada de lo que existe. El dominio del Señor no excluye nada de lo que existe. Quiero volverlo a conectar a usted con otros principios que hemos aprendido de Efesios. Por ejemplo, Efesios nos ha enseñado que usted y yo fuimos llamados a una esperanza. ¿Recuerda? Efesios nos ha enseñado que usted y yo tenemos una herencia. ¿Recuerda lo que Efesios nos enseñaba? Descanse. Nadie va a robar su esperanza. Nadie va a quitar su herencia. No están en riesgo. ¿Sabe por qué? Porque todo aquello que quisiera atentar contra nuestra esperanza, todo aquello que quisiera atentar contra nuestra herencia, está bajo los pies de Cristo. Significa, nuestra esperanza, nuestra herencia, nuestra salvación, nuestra vida eterna está segura. ¿Entiende? Está segura. Vayamos terminando. Leamos la segunda parte del versículo 22. Porque el versículo 22 dice, aparte de que el gran poder del Padre sometió todo principado y autoridad y poder, sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice que también el gran poder de Dios dio a Jesucristo como cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. Qué bonito. Dice el versículo 23, la iglesia, la cual es su cuerpo. Note usted esa relación de la que Pablo habla allí. Usa dos palabras simbólicas, dos figuras simbólicas. Primero, cabeza, hablando de Cristo. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Luego habla del cuerpo de esa cabeza. Y dice Pablo, la iglesia es el cuerpo. Y note usted la relación bonita que hay entre la cabeza y el cuerpo. Dice Pablo que el gran poder de Dios dio a Cristo como la cabeza de la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta quién es nuestra cabeza? Nosotros somos la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Pero Dios no dejó a su iglesia sin una cabeza. Dios no dejó a su iglesia sin un pastor, sin el príncipe de los pastores. Dios no dejó a su iglesia sin un soberano. Dios no dejó a su iglesia huérfana. Dios dio a su Hijo como la cabeza de la iglesia. ¿Qué se siente tener a Jesucristo como nuestra cabeza? ¿Qué siente la iglesia del Señor tener a Jesucristo como su iglesia? Y lo que termina diciendo Pablo es que Cristo necesita a su iglesia y que la iglesia necesita a Cristo. Mire cómo dice el versículo 23. La iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, pero también la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquel que todo lo llena en todo es Cristo. Y dice Pablo que Cristo, la iglesia es la plenitud de Cristo, pero también ahí está la idea de que Cristo es la plenitud de la iglesia. Qué maravilloso. La iglesia no está huérfana. La iglesia tiene una cabeza y esa cabeza tiene un cuerpo. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Y existe una relación maravillosa. Quiero terminar diciendo esto. Cristo y la iglesia están destinados a permanecer juntos por la eternidad. Eso. Cristo y la iglesia están destinados a permanecer juntos por la eternidad. Y esto no es asunto del futuro, ya es un asunto del presente. El Señor está ligado a su iglesia, a su novia, a su esposa. ¿Se da cuenta? Usted y yo somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor en tiempos de coronavirus. En tiempo en que el terror viene a la raza humana, Cristo es nuestra cabeza. Y no va a haber pérdida. No va a haber pérdida en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no va a sufrir pérdida. Puede ser que maten el cuerpo, pero no van a tocar el alma. Puede ser que el coronavirus toque el cuerpo de los creyentes, pero no va a tocar su alma. El coronavirus, tengo que contarle, ya ha matado a pastores en el mundo. El coronavirus ya ha matado a misioneros. El coronavirus ha matado a santos fieles de Dios, pero no ha podido tocar el alma de la iglesia del Señor, de los creyentes del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia y Jesús están destinados a estar juntos en la eternidad. ¿No llena de tranquilidad eso su corazón? ¿No llena de paz eso su corazón? No va a haber pérdida. Pase lo que pase, no va a haber pérdida. Cristo es la plenitud de la iglesia. La iglesia es la plenitud de Cristo. Amado Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, porque nos recuerdas que los principales beneficiados de la supereminente grandeza de tu poder somos nosotros, los creyentes, somos nosotros, tu iglesia. Hemos aprendido esta noche que tu gran poder se manifestó en Cristo para resucitarle. Se manifestó en Cristo para sentarle a tu diestra. Se manifestó en Cristo para exaltarle sobre cualquier principado y poder y dominio. Pero también se manifestó en Cristo para poner todas sus cosas bajo sus pies y para hacerle nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia.
Gracias por recordarnos que estamos hechos, que fuimos creados para pasar nuestra eternidad con Cristo como nuestra cabeza de nosotros, la iglesia. Gracias por fortalecer nuestro corazón. Gracias por alentarnos. Gracias por estar proveyendo para tus hijos en este tiempo difícil. Gracias por estar consolando a tus hijos en este tiempo difícil. Por poner paz y gozo en el corazón de tus hijos en este momento. Rogamos para que tu poder permita que este virus sea vencido, sea eliminado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, pero danos paz y a descansar en aquella verdad de que llegue o de si llega o no llega el coronavirus. Nadie puede cambiar nuestro destino, nadie puede cambiar nuestro futuro. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, muchas gracias. El domingo seguimos estudiando la carta de Efesios, descubriendo esas verdades maravillosas, las verdades de Dios. Es eso, no son la verdad de ningún hombre, ni siquiera la verdad de Pablo, son las verdades de Dios. Algunos hermanos han escrito por aquí, yo quisiera leer aquí, la hermana Anita Guzmán, allá en Los Pinos. Dios le bendiga, hermana Anita. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Hermana Polita Arzú, Dios le bendiga. Dios bendiga a mis hermanos. Hay tanta gente que nos ha estado acompañando. El hermano Denis Sáenz Castro. Aquí el hermano Denis pide que oremos por una necesidad. Dice el hermano Denis que oremos por la hermana Consuelo. Está interna y está pendiente de una operación. Acompáñenos ustedes a orar por la hermana Consuelo. Oramos, Señor, por la hermana Consuelo, esta hija, esta sierva tuya, esta discípula tuya, Señor, que está enferma, está en un hospital, pendiente de una operación. Queremos rogarte que tú tengas misericordia, que tú obres en ella, que tú te glorifiques en la vida de ella, que tu nombre sea exaltado a través de esta enfermedad, que ella pueda conocer el actuar tuyo, Señor, y haga el milagro de sanarle. Oramos por ella en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Ana Lucía, hermana Isabel, Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos, por escribirnos por aquí. Saludos, hermano César Arnoldo Cortés, hasta Nicaragua. Dios le bendiga, gracias por su saludo. Queremos orar por usted un minuto, hermano César Arnoldo. Bendice al pastor César Arnoldo, Señor, en Nicaragua, este hijo tuyo, este hombre fiel, este hombre perseverante, este hombre que con tus fuerzas, Señor, has estado pastoreando tu iglesia a pesar de la limitación física. Rogamos por esa columna vertebral, Señor, para que tú la revitalices, para que tú fortalezcas. Rogamos para que cada visita semanal que hace al hospital, Señor, tú puedas revestirle de tu fuerza y que tu poder y que el poder del Espíritu Santo, Señor, sea su consuelo y su fortaleza. Gracias, bendice al pastor César Arnoldo en el nombre de Jesús. Saludos para la hermana Paulina, orar por sanidad de Noelia. Oramos, Señor, por Noelia, esta chica que ha sido diagnosticada con alguna enfermedad. Oramos por sus padres que también están allí preocupados. Haga el milagro de sanidad, pero también, Señor, el milagro de la salvación si todavía no ha ocurrido en ella. Obra en esta familia, fortalécele y manifiéstese en ella, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hijo Xocher, Dios te bendiga, te extrañamos, te apreciamos. Dios le bendiga, hermana Blanquita. Dilcia Ordóñez, Dios le bendiga a Junior. Gracias a los hermanos que nos han acompañado, tantos hermanos que han estado con nosotros aquí. Hermana Damaris, Dios le bendiga. Es verdad, el Señor nos sostiene y nos da grandes privilegios.